¿Qué tal? ¿Cómo están, Carola, Seba? Muy buenos días. Vamos a comenzar esta revisión internacional en Estados Unidos. Lamentablemente con esta tragedia en Texas, al menos 82 personas murieron producto de lo que ocurría el pasado día viernes con estas inundaciones catastróficas que en cosa de minutos desbordaron diversos afluentes, particularmente el río Guadalupe. De hecho, estamos viendo allí imágenes de lo ocurrido durante esa jornada ese viernes por la mañana en el centro del estado de Texas, particularmente el condado de Kerr, que es el más afectado. Aquí se habla de 40 adultos que murieron durante esa jornada y otros 28 niños que perdieron la vida por el desborde del río Guadalupe. Creció 6 metros en 2 horas al menos en algunas zonas, incluso muchísimo más. Todo esto cuando hay 41 personas que están desaparecidas hasta este momento, según la actualización que entregan aquí las autoridades locales, pero además donde hay dudas sobre la magnitud de esta tragedia, porque recordemos que el viernes pasado fue 4 de julio, la fiesta nacional en Estados Unidos. En Estados Unidos muchísimas familias acampan precisamente las orillas del río y por eso no está del todo claro, o al menos así lo advierten las autoridades, de que esta cifra de muertes y desaparecidos incluso podría aumentar. Lo cierto es que esto ha pasado de una operación de rescate, como vemos en esas imágenes, para dar con quienes se quedaron atrapados por el aumento en el caudal de los ríos, a hacer una operación de recuperación de cuerpos, y particularmente con el caso de este campamento femenino, ¿no?, de niñas, Camp Mystic. Lamentablemente este campamento estaba a las orillas del río Guadalupe y es allí, en ese campamento, donde murieron 27 campistas y monitoras que estaban durante esa jornada. De hecho, vamos a revisar un timelapse bastante impresionante, lamentablemente, de cómo aumentó el nivel de las aguas del río Guadalupe en cosa de minutos. Si nos pueden ayudar arriba, por cierto, para poder mostrar esas imágenes. Esa imagen es impresionante. En 45 minutos aumentó muchísimo el caudal del río durante esa jornada, y todo esto cuando, a raíz de las fuertes precipitaciones que se registraron durante esa jornada, los niveles aumentaron muchísimo. Aquí ya ese día se advertía de muertes hasta el viernes por la tarde, que de hecho informamos precisamente de este hecho momentos después de que comenzaban a registrarse los primeros antecedentes. Ya las autoridades advertían de muertos, pero no podían, aseguraban en ese momento, esclarecer cuántas víctimas. Lo cierto es que durante este fin de semana ha aumentado muchísimo esa cifra y al menos ahora estamos hablando de 82 muertes. Bueno, y están en pleno verano allá en Estados Unidos, son vacaciones de verano. Exacto. Estas niñas estaban en este campamento cristiano, Camp Mystic, y se las lleva el río, literalmente. Entonces, hay 82 personas muertas, pero hay 41 desaparecidos. O sea, esta cifra de todas maneras podría aumentar. El presidente Trump habló de esta tragedia y entiendo que ya se están destinando recursos extra para poder combatirla. Exacto, de hecho Trump ha firmado una declaración de desastre mayor. Se habla de la posibilidad que podría visitar la zona durante esta semana, particularmente el día viernes, pero ojo, porque ya se ha advertido que en las próximas horas podría volver a llover en Texas. De hecho, hay una declaración allí de una eventual emergencia por posibles nuevas inundaciones. Está bajo vigilancia 5 millones de personas hasta hoy a las 7 de la tarde hora local por la posibilidad de nuevas lluvias. Preocupación especial, por cierto, en este mismo condado, en el condado de Kerr, donde ya veíamos esta tragedia el pasado día viernes. Y aquí, ¿qué esperar? No se espera nada en este momento de la magnitud de lo visto en Kerrville. Aseguraba allí el gobernador y algunas de las autoridades locales sobre qué podríamos o qué se puede prever para esta jornada, pero de todas formas la advertencia está hecha debido a que para esta jornada se prevén allí nuevas lluvias, una tierra que ya está saturada por lo demás debido a lo ocurrido durante el pasado día viernes, pero que además lluvias e inundaciones que podrían complejizar aún más las labores de recuperación que hay actualmente en esta zona de Estados Unidos. Qué impresionante en todo caso, por lo que significan también las señales de las autoridades oportunas para poder tomar decisiones y ponerse a resguardo. Estaba pensando en el corto plazo de tiempo en que ese río crece de esa forma, tan rápido que probablemente estas niñas u otras personas no alcanzan a escapar sencillamente. Y la relevancia que tiene ahí el llamado de las autoridades, el mensaje oportuno y el hacer caso también a esas mismas decisiones. Sin ir más lejos, acá en Chile también ha ocurrido desgracias similares, no a propósito de inundaciones necesariamente,
pero en los que finalmente se pone a prueba cómo funcionan los sistemas de alerta ante esta emergencia. Y en el caso, por ejemplo, de este campamento cristiano de niñas, aquí los reportes hablan de que ellas estaban durmiendo al momento en que ocurrió precisamente esta tragedia. Entonces, con mayor razón, en este caso, estas menores no pudieron reaccionar, evidentemente, ante lo que ocurrió en cosa de minutos. Estábamos viendo anteriormente precisamente este timelapse, donde se apuntaba precisamente que en cosa de 45 minutos este río, o al menos esta zona de este río, se desbordó totalmente. En otras zonas tardaron 2 horas, que sigue siendo un tiempo muy reducido. Todo esto en medio de una crisis climática, por lo demás, donde hemos visto diversos efectos, por cierto, en estos últimos años. Y además la hora en que esto se produce, que el momento más crítico fue de madrugada, claro, cuando la gente estaba durmiendo, y sin mayor aviso de los equipos de emergencia de que se tenía que evacuar. Exacto. Fue todo demasiado rápido. Ahí seguramente también va a haber una investigación, como suele ocurrir, cuán oportuno fue el aviso de las autoridades. Y está también la historia de este hombre de 28 años que después de haber terminado su turno de trabajo llega a acostarse a su casa con su mujer y sus 2 hijas chiquititas, tenía una de 6 años y una de 1 año y medio, cuando irrumpe el agua del desborde del río y al tratar de salvarlas, digamos, y ponerlas a resguardo, arriba de un colchón, tratando de sacarlas de la casa, rompe una ventana y queda muy herido, y se desangra y muere. Se desangra y muere mientras su familia es rescatada. Claro. Súper dramático lo que está pasando allá. Son los diversos efectos que por lo demás dejan estas inundaciones con las mismas familias intentando de obtener cierto resguardo en algo que fue en cosa de minutos. Y lamentablemente con esta cifra de víctimas, estamos hablando de casi 100 personas que murieron durante esa jornada. Lamentablemente aquí todavía hay 41 personas que están desaparecidas. Les mencionaba la situación también que ocurre con que no hay claridad total de cuántas otras personas pudieron haber estado acampando a las orillas de este río durante esa jornada, teniendo en cuenta que era 4 de julio. Bueno, es una noticia que vamos a estar analizando durante toda esta jornada. A la espera estamos también allí de actualizaciones que puedan llegar desde esta zona de Estados Unidos, pero vamos a avanzar. Nos quedamos en el país norteamericano, ya lo han mencionado ustedes anteriormente. Hay varios efectos respecto de la cumbre BRICS que se está desarrollando en Brasil, donde por lo demás está el presidente Gabriel Boric, y una de esas reacciones llega desde Estados Unidos precisamente con esta publicación de Donald Trump, donde advierte con nuevos aranceles adicionales del 10% a aquellas naciones que mencionaba el día de ayer Donald Trump apoyen las políticas antiamericanas. Bueno, Trump no hace alusión exactamente a qué se refiere con esas políticas antiamericanas, pero lanza la siguiente advertencia a cualquier país que se alinee con estas políticas de los BRICS sin ninguna excepción. Publicaba el día de ayer por la tarde-noche el presidente de Estados Unidos a través de su cuenta en Truth Social. Y todo esto cuando, ya lo han mencionado también, ¿no?, los nuevos aranceles que deberían entrar en vigor el próximo 1 de agosto tras esta pausa arancelaria que en rigor termina este día miércoles y que fue anunciado el pasado 9 de abril. Pero a contar de hoy, al mediodía, hora de Estados Unidos, deberían comenzar a llegar estas cartas arancelarias, ¿no? No hay bastantes antecedentes sobre a qué países podrían estar dirigidas estas misivas, pero hay algunas pistas que han lanzado autoridades estadounidenses en algunas entrevistas durante estos últimos días. Una base del 10% o incluso el 70%. Esto último no sería aplicado a los principales socios comerciales. Bueno, habrá que ver también allí algunos países que ya tienen ciertos acuerdos precisamente arancelarias, entre ellos Reino Unido, que de hecho, sin ir más lejos, fue la primera nación en lanzar ese acuerdo precisamente entre estos dos países. Vietnam, China, era otra de las naciones a las que se había llegado a un cierto acuerdo precisamente con Estados Unidos. Bueno, ahí está la advertencia, Carola Ceba, de esta amenaza que ha lanzado Donald Trump contra aquellos países que apoyan a los BRICS. Ojo, que uno de los últimos países en sumarse a este grupo fue Irán, claro, por ejemplo, ¿no? Esta es una de las naciones que de hecho es un miembro reciente. Egipto, Etiopía, Indonesia también. Hay otros asociados de menor nivel, entre ellos Bielorrusia, Nigeria y Tailandia, aparte de algunas naciones que se han sumado recientemente en diferentes niveles. Claro, y es un grupo que adquiere cada vez más poder, como nos decía Ivo Goich, 49% de la población mundial está en el BRICS y 40% del PIB mundial. Ni más ni menos. Representa esta asociación, así que veremos cómo reacciona Estados Unidos y los otros países. Así es. Gracias Isel, Seguimos en contacto.
9:07, nos vamos a ir a la pausa. Como siempre revisamos imágenes también de distintos puntos del país. Hoy desde Valle Nevado a esta hora con los cielos despejados, en plena temporada de esquí y temporada invernal con temperatura baja, por supuesto allá en la cordillera, y una bonita imagen para quienes vayan a poder disfrutar entonces de la precordillera y la cordillera en la capital. Vamos a la pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM